Hechos capítulo 14, verso 1, por favor. Dios es bueno. Hechos 14, 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Por favor, oremos. Muchas gracias por este día, Padre. Te ruego que bendigas este sermón con tu gracia y tu favor. Que tu palabra sea el centro de esta reunión y no mi personalidad, no mis ideas, no mis agendas personales. Ilumina, Señor, con tu Espíritu Santo cada versículo que veremos hoy, y que esa luz que ilumina tu palabra al mismo tiempo sea también como un fuego que enciende nuestros corazones para que ardan, Señor, ante tu palabra. Te ruego todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el tema de hoy se titula Las características de un misionero. Cuando le puse este tema estaba luchando en mi mente, digo, quizás hay personas que van a pensar esto no es relevante para mí, porque pues en sí no estaba planeando ir el domingo a oír un sermón sobre las características de un misionero, pero quiero que sepa que es importante y quiero que me atienda unos minutos para que vea que basados en las Escrituras vamos a ver, hermanos, que este tema es bíblico y que es necesario que lo estudiemos. En el tema pasado vimos cómo la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé, dirigida a la iglesia por el Espíritu Santo, a su primer viaje misionero. Y vimos cómo fueron a Chipre a predicar y allá la misión fue todo un éxito. Luego fueron a Antioquía de Pisidia, donde lamentablemente hubo mucha oposición. Se convirtieron algunos gentiles, muchos gentiles se convirtieron, pero muchos judíos se enojaron por lo que estaba pasando y expulsaron de sus límites a los misioneros. De todo eso trató el capítulo 13. Y luego, tras ser expulsados, los misioneros, hermano, dice que se fueron a Iconio. El capítulo 14, que lo vamos a ver completo el día de hoy con la ayuda de Dios, tiene 28 versos, hermano, lo vamos a ver todo. Continúa el segundo viaje misionero, el primer viaje misionero. Entonces, el primer viaje misionero, hermano, ocupa tanto el capítulo 13 como el 14. Me parece que les mencioné eso la semana pasada. Y aquí vamos a ver, hermano, cómo ellos están en Iconio, están en Listra y Derbe, que eran unas ciudades de Licaonia. Y después fueron también a Panfilia, a Perge y a Atalia, otras ciudades donde ellos anduvieron también predicando el evangelio, antes de volver a la iglesia de Antioquía, de donde ellos habían salido, y de contarles entonces a la iglesia local todo lo que el Señor había hecho en ese primer viaje misionero. ¿Son importantes los misioneros, hermano, en el cuerpo de Cristo? Es necesario que personas vayan, hermano, a predicar el evangelio a otros lugares en donde o bien no hay mucha predicación del evangelio, por lo tanto no hay iglesias suficientes, no hay cristianos suficientes. No sé si usted sepa, hermano, pero hay países, escuche bien,
en donde cuando se hace el censo para contar cristianos, es tan fácil de contarlos porque a veces nada más son 7 cristianos en toda una nación. Imagínese. Hay lugares, hermano, tan remotos en donde el evangelio no ha sido llevado, y demos gracias a Dios, hermano, por las iglesias misioneras, las iglesias que piensan en esos lugares, que piensan en esas personas y que invierten tanto recursos económicos como también recursos humanos para enviar, para preparar hombres y enviarlos y respaldarlos financieramente mientras están en esos lugares predicando el evangelio. ¿Cómo podemos apoyar a los misioneros, hermano? Se ha dicho que por lo menos hay 3 formas en que nosotros podemos apoyar a los misioneros. En primer lugar, debemos apoyarlos financieramente. La iglesia, hermano, siempre debe apartar parte de sus finanzas para apoyar, hermano, a los misioneros, para que ellos se puedan sostener y puedan sostener a sus familias mientras ellos van a diferentes lugares llevando el evangelio. ¿Cómo deberían de ser nuestras ofrendas? Bueno, nuestras ofrendas deberían de ser buenas, deberían de ser espléndidas, deberían de ser, hermano, no con dolor, no con aquel dolor de decir, voy a apoyar las misiones porque hay un programa en la iglesia, pero a mí no me nace. Debería de nacer en nuestro corazón, hermanos, apoyar las misiones. Alguien dijo en un libro que leí sobre misiones que cuando apoyemos a un misionero deberíamos de apoyarlo como si estuviéramos apoyando a Cristo mismo, porque Cristo fue el misionero por excelencia que fue enviado por Dios para traernos el evangelio, hermanos, a nosotros. No deberíamos entonces ser mezquinos, hermano, con las misiones, sino apoyar. El Señor proveerá, hermano, el Señor nos dará trabajo, nos dará sabiduría para poder crear los recursos que se necesitan y que nosotros podamos apoyar, hermano, a las misiones. La segunda forma, hermano, en que se puede apoyar también a los misioneros es mandándoles obreros, mandándoles alguien que les lleve una palabra de ánimo, alguien que los visite, que esté con ellos por un tiempo. Ha habido testimonios de misioneros, hermano, que dice que ellos estaban a punto de renunciar cuando providencialmente llegó un hermano enviado por una iglesia y les llevó una ofrenda, pero también les llevó apoyo moral y les dijo, tú puedes, permanece, sigue adelante, estaremos orando por ti, no estás solo. Eso es muy importante también. Y por último, hermano, la tercera forma, debemos apoyar las misiones también en oración. Mínimo en oración deberíamos de estarla apoyando todos. Yo creo que en ese punto no hay pretexto, ¿verdad? Alguien diría, económicamente no puedo, no me alcanza. Aunque tendríamos que analizar bien esa declaración, porque a veces no es que no puedo, sino que no es una prioridad para mí. Porque a veces sí gastamos miles de dólares en otras cosas, hermano, en vacaciones, en el teléfono de la última generación, en remodelar quizás la casa, aunque no fuera necesariamente una urgencia. Entonces muchas veces ese no puedo es un no puedo, que más bien debería de ser un no quiero, siendo honestos, ¿no? Pero, y también tú dices, bueno, quizás no puedo ir yo también personalmente, no podemos mandar obreros, pero mínimo en oración, hermano, nosotros deberíamos de estar apoyando a los misioneros, aquellas personas que están predicando el evangelio de repente en lugares muy difíciles. La base bíblica, hermano, para estas 3 apoyos de la iglesia, de una iglesia local a las misiones, está en la relación que Pablo tuvo con la iglesia de Filipo. Esas 3 cosas fueron 3 cosas que la iglesia de Filipo siempre le proveyó a Pablo como misionero. Estaban orando por él, le mandaban ofrendas, como decía nuestro hermano cuando recogió las ofrendas el día de hoy, y le mandaban obreros que lo fueran a visitar y que lo fueran a apoyar para darle una palabra de aliento también al apóstol. El día de hoy, hermano, vamos a ver este capítulo en 4 puntos. 4 puntos. El primero, los misioneros deben de ser fieles predicadores del evangelio. Eso lo vamos a ver del verso 1 al 7, Hechos 14, 1 al 7. El segundo, los misioneros deben ser hombres humildes. Hechos 14, 8 al 18. El tercero, los misioneros deben de ser hombres sufridos por Cristo. Hechos 14 del 19 al 23. Y por último, los misioneros deben de gozarse en la obra de Cristo y sus resultados. Hechos 14, 24 al 28. Vamos a ver el punto número 1, hermanos, por favor. Ahí abra su Biblia conmigo donde empezamos, en el verso 1.
Los misioneros deben de ser fieles predicadores del evangelio. Hechos 14, del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Si usted se recuerda, lo último que vimos en el capítulo anterior, en los últimos versos, fue que los apóstoles tuvieron que irse de Antioquía de Pisidia, porque los expulsaron, dice, de sus límites. Y si usted se recuerda, el lugar al que se fueron los misioneros fue Iconio. Como ya hemos dicho antes, lo primero que vemos en este pasaje es que Pablo, por lo general, cuando llegaba a una ciudad, el primer lugar al que iba a predicar era una sinagoga de los judíos. Y dijimos que por lo general lo hacía por varias razones. En primer lugar, ahí había gente reunida. En segundo lugar, era gente que ya creía en Dios. En tercer lugar, era gente que ya creía en el Antiguo Testamento, que eran las escrituras que él usaba para demostrar que Jesús era el Mesías. Y eso es lo mismo que hace en Iconio. Lo mismo que vimos que hizo en las ciudades anteriores, es lo mismo que llega a hacer en este lugar. Seguramente le dieron la oportunidad de hablar, como se hacía cuando él llegaba a una sinagoga, y cuando él habló, dice que habló de tal manera, es decir, fue un sermón muy poderoso otra vez, como el anterior, donde les dio toda una clase de historia a los judíos, cuya historia tenía un clímax, y ese clímax era Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es el Mesías. Y aquí dice, hermano, ahí si usted me sigue, dice que habló de tal manera que creyeron muchos judíos y griegos. Un mensaje fuerte, un mensaje claro, un mensaje poderoso, por medio del cual Pablo, usando la historia del Antiguo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento, demostraba que Jesús de Nazaret era el Mesías. Pero escuche, mire lo que dice: mas los judíos que no creyeron excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Una vez más, los judíos incrédulos se llenan de celos. La palabra que dice ahí, corrompieron, es una palabra que quiere decir envenenar. ¿Sí? Envenenar quiere decir contaminar, es decir, comenzaron a sembrar cizaña entre el pueblo contra estos misioneros, a hablar en mal de ellos. De tal manera que entonces la gente ya no los estaba viendo con buenos ojos a los misioneros. Ya estaban prejuiciados y ya no estaban recibiendo el mensaje de limpia conciencia, sino ahora ya a saber estas personas qué es lo que traman, qué es lo que ocultan. Entonces los misioneros hicieron algo, dice que se quedaron allí por mucho tiempo, hablando con denuedo, y el Señor daba testimonio de la palabra por medio de señales y prodigios. Fíjese que los misioneros algunas veces, cuando la persecución comenzaba, ellos discernían cuándo era el tiempo de irse. No siempre salían corriendo. A veces decían, nos tenemos que ir ya, lo prudente es irnos ahora, como lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, cuando los judíos incrédulos han corrompido la opinión del pueblo contra ellos, ellos dicen, no, ahorita no nos vamos. Como que se quedan tratando de aclarar este asunto, dice, y se quedaron para predicar con denuedo la palabra. Denuedo en el libro de los Hechos, hermanos, siempre se refiere a hablar con confianza, hablar con valentía la palabra de Dios. Fue algo que caracterizó a los primeros cristianos, que inclusive no eran grandes rabinos, excepto Pablo, pero Pedro también y Juan, cuando hablaron con denuedo en los primeros sermones de la iglesia, fue, hermano, esa confianza de poder pararse frente al pueblo y poder hablar las escrituras.
Cuando nosotros leemos, hermano, la historia de las misiones, encontramos historias, hermano, wow, maravillosas. Cuando leemos, por ejemplo, la historia de misioneros como Hudson, Adoniram Hudson, entre algunos otros misioneros que fueron a la China, que fueron a India, que fueron a lugares, hermano, donde el evangelio no había tanto evangelio. Y cuando vemos esas historias, vemos, hermano, cómo esos misioneros alcanzaron naciones. Vemos cómo esos misioneros, hermano, ganaron miles y miles de personas para Cristo, plantaron cientos y cientos de iglesias en muchos lugares, pero también, hermano, algunas veces estudiando la vida de los misioneros, encontramos en la historia misioneros que fracasaron miserablemente, hermano, en su misión. Por ejemplo, viene a mi mente el caso de unos misioneros enviados a Brasil hace mucho tiempo, hace muchos siglos, para el tiempo de la colonización de Brasil. Y esos misioneros, hermano, se ajustaron tanto a las costumbres de las tribus que acabaron cometiendo canibalismo, porque fueron a predicar a una tribu que tenía esa costumbre de comer restos de seres humanos. Se imagina, fueron a ganar las almas y más bien se las fueron a almorzar. Hay otros misioneros, por ejemplo, hermano, que les mandan el dinero, las iglesias locales que les apoyan les mandan el dinero, y esos misioneros, hermano, agarran el dinero que les manda la iglesia y no evangelizan. ¿Se imagina? Se les paga para evangelizar y no evangelizan. Por eso a veces también es necesario que haya una supervisión, porque como el ser humano es pecador, el ser humano no es perfecto, inclusive personas en las que algunas veces se deposita la confianza porque no se le conoce bien, pueden fallar. Y muchos otros misioneros cometen algo que se llama sincretismo religioso. Cuando van a un lugar a la misión, lo que hacen es llevar el cristianismo, y esa palabra sincretizar o sincretismo significa hacer una fusión de dos cosas. Entonces lo que hacen es fusionar el cristianismo, el mensaje del evangelio que llevan, junto con las creencias de las religiones paganas que ya existen en ese lugar. Y eso sucedió, por ejemplo, mucho en Latinoamérica, cuando hubo la conquista de España en diferentes países, por ejemplo en mi país, que yo soy mexicano, y eso sucedió con la llegada entonces del cristianismo católico a México, porque muchas veces lo que fue un sincretismo más bien de cristianismo con las cosas que ya creían las personas que vivían en esos lugares. Por eso yo me acuerdo que cuando yo era niño y me llevaban a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, era muy común en la explanada, que es gigantesca, por cierto, y mucha gente la camina de rodillas, que ahí hay danzantes aztecas con su penacho de plumas y disfrazados pues con todo lo que era autóctono de estas tribus, y quizás hasta vendiendo remedios o encantando una serpiente. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? ¿Por qué se permite este tipo de actividad en la explanada de la iglesia, que supuestamente es la iglesia cristiana, supuestamente, ¿no? Y es precisamente por eso, porque hay estudiosos que han dicho que en México, no en todos los casos, porque igual quizás hay católicos romanos devotos, pero muchos de los católicos que por lo menos yo conocí en México eran más católicos, más que romanos, folclóricos, es decir, con muchas creencias y muchas supersticiones, como por ejemplo si te enfermas inmediatamente ir a consultar a un adivino o alguien así, o hacerte una especie de ritual ahí para sanarte. Entonces estamos hablando de las características de un misionero, y una de las características de un misionero, hermano, es que deben de ser un fiel predicador del evangelio. Fiel al evangelio, no a las personas del lugar en el sentido de comprometer el evangelio y de comenzar a negociar el evangelio, no, sino de ser fiel al evangelio, inclusive aunque, hermano, eso le llegara a costar la vida. ¿Ok? Hay una película muy buena, a punta de lanza, siempre la recomiendo cuando hablo de las misiones porque está basada en la vida real y es muy muy buena. Esta película de 5 misioneros que fueron asesinados por los Caucas en Ecuador, me parece, y es muy buena, véala, porque eso ilustra, hermano, cómo los misioneros deben de ser fieles a la predicación, hermanos, del evangelio. Entonces, estas cosas que mencioné, como estos misioneros que fueron a Brasil, o aquellos que ven el ser misionero solamente como un negocio, o que hacen una unión del cristianismo y las religiones paganas del lugar, son cosas que los misioneros
no deben hacer. ¿Ok? Pero volviendo entonces a nuestro pasaje, hermano, dice que la gente estaba dividida una vez que la gente corrompió los ánimos del público en general. Estaban divididos, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Y aproveché para mencionar aquí, hermano, con esta palabra de que la gente estaba dividida, que el evangelio causa división por naturaleza, ¿no? Entre los que creen y los que no creen. Mucha gente cree que el evangelio es el arreglárseme toda la vida, se me arregló la vida. Dice R.C. Sproul, que no te engañen de que cuando te conviertas todo se arregló, porque yo me acuerdo, decía él, el finado, que cuando yo me convertí mi vida empeoró, todo empezó a salirme mal. Todo estaba bien hasta que yo vine a Cristo, y eso es cierto. Dijo Cristo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Yo vine a poner en disensión al padre contra el hijo, a la nuera contra la suegra, y que los enemigos del hombre sean los de su misma casa. Entonces vemos esa división también aquí en la ciudad entre los que creían y los que no creían. Y eso es cierto, hermano, es cierto, completamente verdad, que cuando uno se convierte a Cristo, por ejemplo, tus amigos del mundo, inclusive tus familiares que profesan otra religión, lo primero que van a hacer es querer sacarte del cristianismo, sacarte de ahí. Y si no lo logran, primero lo van a tratar a las buenas, ¿verdad? Sacarte del cristianismo. Y si ellos en ese proceso comprueban que tu lealtad es más grande a Cristo que a ellos, entonces te van a aborrecer. Porque se van a sentir entonces relegados, ¿no? Que no los has preferido a ellos, sino que has preferido al Señor. Pero cuando los querían apedrear, entonces huyeron. Al principio se quedan, pero cuando realizaron realmente la gravedad del asunto, se dieron cuenta que esta gente era salvaje. Los misioneros algunas veces iban a lugares civilizados en donde Roma tenía el control y había orden y Roma imponía orden, pero algunas veces los misioneros iban a lugares más incivilizados, más alejados de la civilización, y cuando esas turbas de gente, hermano, salvaje se proponían linchar a alguien, lo mataban. Y entonces aquí lo que está sucediendo ya es que ellos se dan cuenta, si nos quedamos más de lo que hemos estado, vamos a ser linchados en este lugar. Y entonces decidieron irse y llegaron, dice, a Listra y Derbe. ¿Y ahí qué hacían? Seguían predicando el evangelio. La última parte del pasaje, el verso 7. Seguían predicando el evangelio. Ellos venían huyendo de la persecución desde Antioquía de Pisidia, ahora en Iconio también había habido persecución. Cuando determinaron irse se fueron, pero ¿para qué? Para seguir predicando el evangelio. Un misionero debe de ser un fiel predicador del evangelio. De hecho, hay quien ha dicho también muy atinadamente que cuando las iglesias locales apoyen a un misionero, deben de saber también a quién están apoyando, conocer su carácter, quién es, si conoce la palabra, si tiene una teología sana. No podemos estar apoyando misioneros que van a ir a enseñar por allá, hermano, a un lugar remoto de una montaña, el evangelio de la prosperidad. ¿Se imagina, hermano? Sería el peor error que nosotros podamos cometer, sería la necedad más grande. Darle dinero a alguien para que vaya a predicar un mensaje que en lugar de acercar a Cristo, aleja de Cristo, que vacuna a las personas más bien contra el evangelio. Hay evangelios, hermano, que no, esos mensajes no funcionan. Es un evangelio, alguien dijo, que no funciona en todos los códigos postales, no es el verdadero evangelio. Y el evangelio de la prosperidad es un evangelio que solamente resulta atractivo en los códigos postales donde la gente vive bien. Pero ¿cómo le vas a ir a decir a un niño pobre que se está muriendo de hambre allá en las montañas tarahumaras de Chihuahua, en México, a decirle, descubre el campeón que hay en ti? Él dice, ¿qué es eso? ¿Sí? Eso, cuando un mensaje no funciona en todos los códigos postales, no es el mensaje verdadero. Punto número 1, entonces, los misioneros deben de ser fieles predicadores, que conozcan la Biblia, que amen a Dios, que amen la iglesia, que amen las misiones, pero que amen las misiones porque están entusiasmados con el evangelio más que con la misión. Su amor por el evangelio es el que los mueve a predicar la palabra de Dios. Así que cuando entendieron que debían irse, se fueron. Se requiere valor para seguir a Cristo, pero también prudencia. También Dios nos ha dado inteligencia. Punto 2. Los misioneros deben de ser hombres humildes. Los misioneros deben ser hombres humildes. Hechos 14, del 8 al 18, hermanos. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado.
Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Este pasaje es bien interesante, ¿verdad? Es bien interesante. De hecho, si no conoces el contexto histórico del pasaje, no lo puedes interpretar. Tienes que por fuerza ir a la historia para saber por qué esta gente quiso adorar y ofrecer sacrificio a Pablo, hermanos, y a Bernabé. Este milagro, porque todo empieza por un milagro, es un milagro el que detona la impresión de la gente. El quererlos adorar es porque el Señor los ha usado y han sanado a un cojo de nacimiento. Dice que este hombre nunca había andado, así nació. Nos recuerda aquel paralítico, ¿se acuerda? Que estaba a la puerta de Betesda y que dice que miraba a Pedro y a Juan como diciendo: denme dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que se levantó y entró brincando y saltando en el templo. Es más o menos muy parecido a lo que ha sucedido, pero ahora, hermanos, en Listra, una ciudad de Licaonia. Y ahí ha sucedido entonces este milagro que detona este extraño episodio en donde esta gente, hermano, poco civilizada, que no tenían el más mínimo entendimiento del Antiguo Testamento ni del judaísmo, quieren entonces ofrecer sacrificio, hermano, a los apóstoles. Mire, dice: cuando la gente vio lo que los apóstoles habían hecho, decían en lengua licaónica: dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Esta aclaración que hace Lucas, hermano, que era en lengua licaónica, nos quiere poner en el contexto de que Pablo y Bernabé no estaban entendiendo bien lo que estaba pasando, porque ellos no hablaban ese idioma. Ellos no hablaban ese idioma, entonces lo que está sucediendo es como una revuelta de gente que están preparando el sacrificio y Pablo y Bernabé están tratando de realizar: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué están diciendo? Alguien tradúzcame. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y esta historia, hermano, de que los confunden con unos dioses, era una historia que se contaba ya en Licaonia, que era como una especie de leyenda que se creía, hermanos, en esa ciudad. Se creía entonces que en el pasado Júpiter y Mercurio habían venido, estos dioses supuestamente, hermano, habían venido a la tierra disfrazados como personas, como hombres. Y la historia y la leyenda decía ya en Licaonia que cuando ellos vinieron, todo el pueblo no los había atendido. Solamente había un matrimonio que los había atendido, un tal Filemón, unos campesinos que se llamaba Filemón y su esposa Bauquis habían atendido a estos dioses. Todo el demás pueblo los rechazó porque venían disfrazados de hombres. Y entonces estos dioses, supuestamente, según la leyenda, contaba que habían exterminado a todo el pueblo, pero que a estos dos, a Filemón y su esposa, que los habían recibido, les habían hecho prácticamente como sacerdotes de un templo. Habían armado un templo, los habían puesto ahí como sacerdotes del templo. Y que cuando murieron supuestamente los convirtieron en dos grandes árboles, a Filemón y a Bauquis. Y ahora lo que está pasando es que el sacerdote de este culto pagano que existía aquí en Licaonia está pensando que han venido una vez más, porque se quedaron impresionados por el milagro. Dijeron: esto es sobrenatural, esto no puede hacerlo el hombre, tienen que ser dioses. Y están pensando entonces: no repitamos el mismo error del pasado, cuando todo el pueblo lo rechazó y por haberlo rechazado el pueblo fue exterminado. Ahora sí vamos a darles el culto que se merecen.
Este es el contexto histórico entonces, hermano, de por qué el sacerdote comienza a traer las guirnaldas y los toros para ofrecerlos en sacrificio a los apóstoles. Dice, cuando los apóstoles oyeron lo que estaba pasando, es decir, cuando lograron entender lo que estaba pasando, rasgaron su ropa y dijeron, nosotros también somos hombres como ustedes. Este episodio, hermano, puso a prueba la humildad también de estos misioneros. De ellos decir, no, nosotros no somos dioses, nosotros somos simplemente hombres igual que ustedes. Nosotros no merecemos ningún culto, no debe de darse ningún culto a nosotros. Nosotros más bien les dijeron, les anunciamos que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Como esta multitud, hermano, no es conocedora del Antiguo Testamento, Pablo no apela al Antiguo Testamento para evangelizarles. Pablo apela ¿a qué? A la revelación general de la naturaleza. Porque teológicamente entendemos que hay dos revelaciones. La revelación general, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero también hay una revelación especial que es la palabra del Señor, la revelación escrita, donde está, hermano, escrita la voluntad del Señor. Pero aquí Pablo no se molesta en hablarles del Antiguo Testamento porque ellos no lo conocen. Pablo los lleva entonces a razonar y empieza por la naturaleza y la creación. Y lo que les quiere decir es, si vemos una naturaleza, vemos una creación, tiene que haber un creador. Tiene que haber un diseñador inteligente, el que hizo el cielo, el que hizo la tierra, el que hizo el mar y todo lo que en ellos hay. Y les comienza entonces a describir cómo es que se ha conducido este creador. Les dice, en las edades pasadas ha dejado andar a todas las gentes en sus propios caminos, pero no por falta de testimonio. No por falta de testimonio, les dice, pues nos ha dado lluvia del cielo, nos ha dado tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Es decir, Dios en su amor, hermano, común, en su gracia común por todas las criaturas, Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, que llueva sobre justos e injustos. Y eso es parte de la revelación de Dios también al ser humano, la revelación de la naturaleza. El que Dios, hermano, tiene cuidado inclusive de seres humanos que lo odian, de seres humanos que son ateos o que se declaran abiertamente enemigos de Dios. Y eso es lo que está, a ese hermano argumento es que está apelando aquí el apóstol Pablo. Pero lo que les quiere decir es, ese tiempo se ha terminado. Dios siempre ha estado allí, hay un creador, Él siempre se ha revelado por medio de la lluvia, por medio de los tiempos, por medio de darnos sustento a todos, de llenar de alegría nuestros corazones, pero ahora con la venida de Cristo, como veremos más adelante en el capítulo 17, Dios manda que todos se arrepientan y que crean en Cristo. La salvación está en Cristo. La revelación general sirve para dar testimonio de que hay un creador, pero no salva. La revelación general sirve solo para condenar a la persona. Por eso en Romanos 1, Pablo les dice a los romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo, por cuanto ellos, en lugar de dar honra al creador, la creación estaba dando testimonio de un creador, dieron honra a las criaturas. ¿Sí? Entonces la revelación general no salva. Sí nos habla de un creador, pero condena. Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que nos salva, hermano. Nuestra fe en Cristo Jesús. Pero escuche el final. Pero a pesar de todo esto, dice, difícilmente lograron impedir que les ofrecieran el sacrificio. Pero es claro que ellos no querían ser tenidos por personalidades, por dioses, sino simplemente como hombres más, como hombres mortales, como vasos, como instrumentos del Dios verdadero. Es decir, el mensaje de los misioneros es no nosotros, no la gloria a nosotros, no el culto a nosotros. El culto debe de ser a Dios, al Creador. Amén, hermanos. Despiértense pues, porque yo creo que está haciendo efecto. Está ahorita la digestión del jueves y los veo ahí bostezando y estirándose. El punto 3, hermanos. Los misioneros deben de ser hombres sufridos por Cristo. Repito, el 3. Los misioneros deben ser hombres sufridos por Cristo. Leemos Hechos 14 del 19 al 23. Punto 3, los misioneros deben ser hombres sufridos por Cristo. Hechos 14, 19 al 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad.
pensando que éste estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Bueno, pasamos de un capítulo, de una parte en donde esta gente de Licaonia, hermano, quieren adorar a Pablo y a Pedro, y ahora lo están apedreando. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿De dónde vino el cambio? Se cree, hermano, que hay un grupo de judíos que vienen persiguiendo a Pablo y a Bernabé desde Antioquía, desde Iconio, y los vienen persiguiendo porque ellos están enojados de que estos apóstoles, que estos misioneros están predicando el evangelio a los gentiles, y los vienen persiguiendo entonces para ir tratando de poner a la gente en contra de ellos. Todo donde ellos vayan a predicar, ellos llegan y entonces ponen a la gente en contra de los apóstoles, de los misioneros. Hay quien dice que aquí, donde dice apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hay quien dice, hay personas que dicen que sí estaba muerto. La realidad es que eso no dice el pasaje. Tengo que tener mucho cuidado. Y que Dios lo resucitó. No estamos tratando de demeritar una resurrección, porque sabemos que Dios lo pudo haber hecho. Pero eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje simplemente dice que lo apedrearon de tal manera, estaba tan mal herido el apóstol Pedro, hermano, el apóstol Pablo, perdón, estaba tan mal que la gente cuando lo vio dijeron: este ya lo matamos, ya no le lancen más piedras. Y lo sacan entonces prácticamente arrastrando, hermano, de la ciudad. Pero el pasaje da a entender que en realidad está vivo. Está muy mal herido, pero el apóstol Pablo sigue vivo. ¿Okay? Los discípulos dicen entonces, cuando lo ven tirado fuera de la ciudad, apedreado, imagínense la escena, hermano, seguramente cómo estaba el apóstol, para que hayan pensado que estaba muerto. Ya estaba ahí inerte, inmóvil en el suelo, ensangrentado, malherido, a saber qué partes del cuerpo, ¿verdad?, le habían asestado las piedras, quizás descalabrado, o sea, se veía muy mal la escena. Y entonces los discípulos vienen, hermano, lo rodean y no está muerto. Pablo se levanta. Quizás lo rodearon para ya no le peguen, o quizás lo rodearon para decir, bueno, hay que arreglar el funeral, el sepelio, porque quizás ellos mismos también pensaron, está muerto. Pero el apóstol, hermano, estaba vivo. Dice, se levantó de donde estaba, volvió a entrar a la ciudad donde lo apedrearon, me imagino yo que de incógnito, por ahí a las orillas de la ciudad, porque obviamente lo habían apedreado y sacado, y esperó a que pasara la noche, y al otro día dijo, ahora sí, me tengo que ir de aquí. Y dice que se fue con Bernabé, hermanos, al día siguiente para Derbe. ¿Ok? Imagínese, hermano, esta escena. El líder de la misión, el cabecilla de la misión, al parecer ya está eliminado. Pero ¿qué hacen los hermanos, hermano? Los hermanos se unen, lo cuidan, lo protegen, lo llevan a una casa, ven por el apóstol. Y esto habla, hermano, de cómo todos nos necesitamos, ¿verdad? Todos nos necesitamos. En el cuerpo de Cristo, hermano, no hay un miembro que valga más. El apóstol Pablo, que era ahí el cabecilla de las misiones y un hombre súper dotado, necesitó de la protección de los hermanos, del cuidado de ellos, que lo rodearan, que lo protegieran, que vieran por él. Y al otro día se cree que esta ciudad de Derbe estaba a 70 kilómetros, hermano, de distancia. El apóstol Pablo, mal herido, tuvo que caminar a ese lugar. ¿Sabe para qué? No fue a un hospital. No, fue a seguir predicando el evangelio en ese lugar. Dice, después de predicar en Derbe, en donde él llegó, malherido y apedreado, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, volvieron a Iconio y volvieron a Antioquía, lugares donde ya habían sido perseguidos. Pero valía la pena volver a correr el riesgo, el peligro, porque lo que volvieron fue, dice, a confirmar los ánimos de los hermanos, es decir, a personas que se habían convertido antes, cuando los apóstoles habían pasado por ahí, ahora vuelven a confirmar los ánimos. Les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque yo creo que le dijeron a Pablo, Pablo, ¿qué te pasó en la frente? Y él les dijo, es que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de Dios. Pablo les es honesto. Los predicadores del siglo I, hermano, eran honestos. Ellos no le prometían mentiras a la gente. Ellos no le decían, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, pare de sufrir.
No. Ellos decían, no, es necesario sufrir. Ahora, no es que el sufrimiento sea la expiación personal nuestra para llegar al cielo, no. Pero en el camino al cielo el Señor va a permitir que pasemos por muchas tribulaciones en nuestra vida. Son honestos los predicadores con los hermanos y les decían la verdad. Les hablaron con toda franqueza y les dijeron, hermanos, Cristo no vino a hacerles la vida fácil. No, eso no es el evangelio. Cristo vino a darnos vida eterna. Pero en el camino al cielo, con tal de refinarnos a la semejanza de su Hijo y que alcancemos la estatura de Cristo, Él permitirá que pasemos por muchas pruebas difíciles en esta vida. Y que Dios nos agarre, hermano, fuertes cuando venga la prueba. Porque pueden venir pruebas a nuestra vida que sacudan completamente nuestra fe, hermano. Por eso dice, velad y orad en todo tiempo para que no entremos en tentación, hermano. ¿Cómo se tituló este punto? Los misioneros deben de ser personas sufridas por Cristo. Los misioneros sufren. Los cristianos en general sufrimos, pero los misioneros especialmente deben de estar dispuestos a sufrir. Por ejemplo, un hombre delicado que no le gusta comer cualquier cosa, no puede ser misionero. Un hombre delicado que diga, ay, es que a mí no me gusta dejarme de rasurar la barba y arreglarme el pelo a cada rato, no puede ser misionero. Un hombre que diga, yo solamente puedo dormir si el colchón es un colchón de agua con temperatura, no puede ser misionero. O un hombre que diga, a mí no me gusta caminar, no me gustaría subir una montaña para llevar la palabra, no puede ser misionero. O un hombre, hermano, bueno, yo creo que aquí nos va a quedar a todos, ¿no? Que apenas nos enfermamos, y, denme medicina, rápido, medicina, que me muero, y apenas estornudaste, y ya estás con el NyQuil, hay 2 litros de NyQuil. No puede ser misionero. O alguien que diga, no, yo no quiero que mi esposa y mis hijos nunca sufran, que siempre estén bien, no puede ser misionero. Los misioneros, hermanos, son personas que tienen que aprender a comer lo que les den, a donde ellos van. Los misioneros tienen que ser personas que se van a dormir en el rinconcito que les asignen. Ahí está un rinconcito, ahí se va a quedar. Oh, pero es una cama de tablas, no importa. Ahí va a dormir hoy. Muchas veces no va a estar cerca de un hospital y no va a haber medicina. Se va a tener que alejar de sus amigos, dejar su nación, sus amigos, la familia más lejana. Obviamente tiene que llevarse a su esposa, a sus hijos cuando se van por muchos años. Y eso incluye que los hijos y la esposa sufran. Muchos misioneros, hermano, en sus misiones sus hijos murieron por enfermedades que agarraban en esos lugares. Cuando la esposa del misionero no es una ayuda idónea, puede ser un tropiezo para el misionero. Se dice que la esposa de uno de los misioneros, hermano, más grandes que ha dado Estados Unidos, murió resentida contra las misiones. Porque cuando fueron a un lugar murieron sus hijos en esa misión. Se necesita entonces, hermano, saber que se sufre para Cristo, hermano. Y después, hermano, en la parte final, y constituyeron ancianos en la iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Era necesario correr el riesgo de volver a los lugares ya establecidos. No eran iglesias así como ahorita, ¿verdad? Ya establecidas. Eran pequeños grupos, pequeños, hermano, puntos de contacto donde había cristianos. Pero era necesario ahora organizar a esa gente. Primeramente decirles, hermanos, todo va a estar bien, mantengámonos firmes. El evangelio no es un lecho de rosas, es duro. Pero en segundo lugar, necesitamos organizarnos. Que no podemos estar funcionando así como una turba de gente desorganizada, no. Vamos a buscar entre los varones a ancianos y los vamos a poner como ancianos para que dirijan la reunión. Todo esto habla, hermano, de la importancia entonces de que haya esa unidad, de que los ancianos con la ayuda de Dios cuiden la iglesia de Cristo. Todo donde nacen iglesias deben de ponerse ancianos para que cuiden a la iglesia. Y por último, hermanos, el punto 4, los misioneros se gozan en la obra de Dios y sus resultados. Los últimos versos, hermano, del 24 al 28. Hechos 14, 24 al 28. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia,
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Esta parte, hermano, lo que narra entonces es a grandes rasgos como un último recorrido rápido por otras ciudades de Perge, de Atalia, de Panfilia, antes de volver a la iglesia local de donde habían sido encomendados. Esto es el clímax del primer viaje misionero. Aquí termina, se hace como un círculo, pasan por todas las ciudades que tienen que pasar, regresan y vuelven una vez más a la iglesia local de donde ellos habían salido. Y cuando llegan, hermano, pues el gozo fue tremendo. Había regresado Pablo, que era el pastor de la iglesia, había regresado Bernabé, que era el fundador de la iglesia. Hermano, fue una reunión espectacular. Les comenzaron a contar todo lo que Dios había hecho, cómo se habían convertido muchos gentiles al Señor, y Dios les había abierto puertas y los había guardado. Claro, Pablo venía un poco descalabrado, pero venía gozoso, hermano. Porque algunas veces se sufre en la obra de Dios, pero también se goza cuando vemos los resultados de lo que Dios está haciendo, hermano. Una conversión, por ejemplo. Una persona que por años se resistió al evangelio y dijo no, y después lo ves adorando a Cristo. Un matrimonio que hacían todas las cosas mal y ahora las tratan de hacer para agradar a Dios. Hasta aquí, hermanos, el primer viaje misionero había terminado. Los misioneros habían predicado fielmente el evangelio. En humildad habían entendido que no era para ellos la gloria. Ellos eran solamente instrumentos, solamente herramientas en las manos de Dios, que era necesario sufrir, hermanos, por las misiones, y que se gozaban porque era Dios en sí, hermano, el que estaba haciendo la obra, hermanos. Para concluir, quiero repetir estas tres cosas que necesitamos hacer por los misioneros, hermano. Enviarles ayuda financiera, enviarles apoyo si se puede para que algún hermano visite las misiones, y orar por ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda, hermano, las Escrituras. Vamos a orar.